La paz de Dios sea contigo, con tu familia y con todo lo que posees. Qué bueno en esta mañana podernos reunir nuevamente para agradecer a Dios una vez más la oportunidad que Dios nos da y que nos concede de podernos constituirnos como iglesia del Señor. Saludamos a cada uno de los hermanos de la iglesia de los Mangos, a cada uno de sus líderes. Saludamos a nuestra hermana Ada González Cabrera en su semana de la secretaria y a cada uno de los secretarios de sociedades. Pero también nuestra hermana Ada cumpleaños el día 30 de este mes. Le felicitamos y le bendecimos en el nombre del Señor. Por otro lado, ya para el sábado próximo, nuestro hermano Wilfredo Vélez y su esposa cumplen aniversario de boda. También los felicitamos en el nombre del Señor. Ya veo algunos hermanos como nuestro hermano José González. Saludamos, Dios te bendiga en el nombre del Señor a ti, a tu esposa y tus hijos. Hermano Fermín González, amén. Saluda a Gloria, Fermín, Dios te bendiga. Santi Vélez, Dios te bendiga. Qué bueno. Enrique Pérez, Dios te bendiga. Qué bueno, gloria al nombre del Señor. Sonia Mercado, Dios te bendiga. En esta mañana pues vamos a procurar, como les digo yo, presentar el mensaje de la palabra del Señor. Invite, dele amén a cada uno de los hermanos para que los vaya invitando a ustedes en esta mañana. Vamos a desarrollar el tema de esta mañana que se llama el arrebatamiento de la iglesia se aproxima. Y ciertamente cuando vamos a hablar de este tema vamos a hablar y tomar unas posturas en defensa, porque algunos dicen que la iglesia pasa por la gran tribulación. Por otro lado también vamos a hablar de eventos que se están suscitando en este momento y que asimismo nos da que nosotros nos apercibamos y nos entreguemos al Señor por completo. Y por tercero, estaremos viendo ciertamente los versos bíblicos que tomaremos para asimismo afianzar nuestra enseñanza, amén, de que la iglesia, amén, el arrebatamiento se acerca. Hermano Ofi Romero, Dios te bendiga en el nombre del Señor. Enrique, pues recibo el saludo en el nombre del Señor, tuyo en el nombre del Señor. Él saluda también a los hermanos. Te invito a buscar en nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y vamos a hablar de los versos 15 al 17. Jessica, Dios te bendiga a ti, a la nena y a tu esposo. Esteban, saludo también a ti y a tu esposa Iris, Alma Iris. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, los versos 15 al 17. Dios te bendiga a Ariel Babilonia. Leemos la escritura a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual os decimos estas palabras del Señor, que nosotros los que vivimos y habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gloria al Señor por esa bendición. La hermana Lisette Bonilla, Dios te bendiga. Clary Rodríguez, Dios te bendiga. Qué bueno, gloria al nombre del Señor. Bien, cuando hablamos del arrebatamiento de la iglesia, que prácticamente nosotros en vez de hablar de arrebatamiento, lo que hablamos es del rapto de la iglesia. Y muchos asimismo
dicen que esa expresión rapto no es compatible, amén, con la enseñanza bíblica, pero cuando hablamos de la palabra rapto, que ciertamente no se encuentra en la Biblia, amén, en el griego, la palabra asarpazo, que significa apoderarse por la fuerza o arrebatar, amén, es prácticamente lo mismo cuando hablamos del arrebatamiento, amén, o del rapto de la iglesia. Dios te bendiga, hermana Ada Ruiz, Rosa Licea, Edwin Castro, Alejandra Rivera. Dios me les bendiga, bienvenidos en el nombre del Señor. O sea, que la palabra, amén, rapto no se encuentra en la Biblia, pero ciertamente el hecho de lo que conlleva esa palabra, rapto, amén, se ve en la expresión del griego aspazo. En otras palabras, amén, podemos declarar que el arrebatamiento como el rapto de la iglesia en un momento dado ha de ocurrir. Quiero ciertamente también recalcar que la enseñanza que vamos a hablar a través del rapto o arrebatamiento de la iglesia, amén, en la escuela del libro de Apocalipsis, que hay 4 interpretaciones, amén, del libro de Apocalipsis, nosotros, la iglesia del Señor, los que entendemos que somos los tribulación. En otras palabras, la iglesia de Dios pentecostal cree que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Los hechos que ocurren de que primero ocurre el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, luego los 7 años de tribulación, y luego en ese proceso viene la segunda venida de Cristo y luego el milenio. Así en esos aspectos es lo que lo creemos. Hermano Milton González, Dios te bendiga. Ana Rodríguez, Dios te bendiga. Ada Ruiz, Dios te bendiga en el nombre del Señor. O sea, que somos pretribulacionismo, lo que podemos hablar. Amén. Y por eso es lo que enseñamos a través de que la iglesia no pasa por la gran tribulación, que Cristo viene antes en el mismo. Ya luego, ahorita, abundaremos un poco más, amén, pero sí, bajo el tema el arrebatamiento de la iglesia se aproxima, tenemos que declarar que lo que estamos viviendo nos está diciendo que está Cristo a las puertas. Hermana Juanita Vázquez, Dios te bendiga en el nombre del Señor. La reunión del Señor, pues mire, se llevará a cabo en el aire, como nos dice la Escritura. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice: seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, amén, para recibir al Señor en el aire. Es a saber que en un momento dado tú y yo no estaremos aquí. Hermana Luz Pérez, Dios te bendiga. Ahora, es imposible distinguir entre la venida, amén, para llevarse a su iglesia y la venida que Cristo viene a reinar, la segunda venida. O sea que cuando hablamos de la venida del Señor la dividimos en 2 partes: el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Amén. Muchos confunden estos aspectos del arrebatamiento con la venida del Señor, pero estamos hablando ya que el arrebatamiento, amén, ocurre, amén, cuando Cristo nos recibe en los aires. Mas sin embargo, la segunda venida del Señor es cuando Cristo afirma sus pies sobre el monte de los olivos, según Zacarías capítulo 14, verso 4, en el nombre del Señor. No podemos entonces confundir una cosa con la otra. Ahora, hay promesas, amén, sobre el rapto o el arrebatamiento, como dice la Escritura en Juan capítulo 14, versos 2 y 3. Amén. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estéis, vosotros también estéis. O sea que Cristo, amén, ha prometido, amén, que nos va a reunir a cada uno de nosotros, y en la casa del Padre muchas moradas hay. Hermano Cristóbal Serrano, Dios te bendiga.
Rosa Licea, Dios te bendiga. Saludo a Luis en el nombre del Señor. Esas promesas, amén, aluden en los escritos bíblicos y habla muchas veces como declarando nuestra esperanza. Eso es lo que dice el apóstol Pablo cuando dice en Hebreos también. Y fíjese que cuando hablo de Hebreos yo me desvío. Usted no puede tener quizá la misma opinión que yo, que el autor de los Hebreos fue el apóstol Pablo. Otros dicen que fue Apolo, pero no vamos a hablar de ello en estos momentos, simplemente para declarar que el autor de los Hebreos, en el capítulo 10, verso 23, dice que nosotros nos mantengamos firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza. Cuando habla que nos estemos firmes en la profesión de nuestra esperanza, la esperanza tuya y mía, amén, es ser en un momento dado levantarnos hacia el cielo. Eso es lo que esperamos en un momento dado. Amén. Esperando que esa voz, como la escuchó a sí mismo Juan en el libro de Apocalipsis, que dijo: subí acá y te mostraré las cosas que serán después de esta, que tú puedas escuchar la voz del Señor. Ven, buen siervo y fiel, y que nos podamos levantar y amén, ser arrebatados hasta el tercer cielo, donde el apóstol Pablo en el capítulo 12 de los Corintios dice: conozco un hombre, amén, si en el cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo no lo sé, que subió al tercer cielo, la cual vio cosas inefables, de las cuales no fueron dadas a explicar. Gloria al nombre del Señor. Emérito, Dios te bendiga en el nombre del Señor. O sea, que cuando, amén, los escritos del Nuevo Testamento hablan de una nueva esperanza, amén, está hablando a esa esperanza viva del arrebatamiento del cielo en el nombre del Señor. Y por eso añade el escritor de los Hebreos: porque fiel es el que lo prometió. El que lo prometió, amén, fue Cristo. Y las cosas que Cristo habló se expresaron continuamente. Por otro lado, el verso 37 del capítulo 10 del libro de Hebreos nos dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén, ese poquito es el que nosotros estamos esperando, para que el Señor, alabado Dios, nos pueda llamar ante su santa presencia. Por eso, añadiendo a nuestra esperanza mencionado por los escritos del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en el libro de Titos, en el capítulo 2, verso 19, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, que nos estamos diciendo que nosotros estamos aguardando esa esperanza bienaventurada, esa esperanza feliz, esa esperanza gozosa, donde se manifestará, amén, Cristo a nuestras vidas, y asimismo, amén, se terminarán tantos afanes en esta tierra, tantas situaciones difíciles, porque estaremos ante la presencia del Dios Todopoderoso. Por eso es que Pablo añade en el libro de Filipenses, capítulo número 3, verso 20 y 21, que dice que más nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Esa ciudadanía, amén, que no es la americana, esa ciudadanía que en aquel tiempo era la romana, alabado sea el nombre del Señor, a la que alude Pablo, es la, amén, la ciudadanía, amén, del reino celestial, amén, donde asimismo moraremos con Cristo. Pero él dice que cuando ocurra esa manifestación, donde nuestra ciudadanía y esperamos a nuestro Salvador Señor Jesucristo, dice que Él transformará este cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Cómo? Sí, será semejante al cuerpo de la gloria suya, dice, amén, Pablo en Filipenses 3:21. Y dice que no simplemente eso, sino que por el poder por el cual puede también sujetarse a sí mismo todas las cosas. Extraordinariamente será algo maravilloso para ti y para mí. Amén. Tener, amén, un cuerpo espiritual como lo representa aquí la Escritura. Amén. Donde este cuerpo de humillación ya será, amén, pasado a otro plano ciertamente. Pablo nos dice a ti y a mí:
nos dice a la iglesia que posiblemente en esta hora está en un momento dado cabeceando, como las mujeres, amén, o las vírgenes prudentes e insensatas, que tomemos aceite en nuestras lámparas. Él dice que Él nos retarda su promesa, según algunos lo tiene por tardanza, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, sino que es paciente para con todo, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es el mensaje que tuvo la iglesia en aquel entonces. Es el mensaje que se debe de predicar. Amén. No es el Señor que se retarde en cumplir lo prometido, como algunos piensan. Es que tiene paciencia contigo y conmigo y no quiere que nadie se pierda, sino, oiga, que todos se conviertan. Me llama la atención en mi oración matutina esta mañana. Mientras oraba Alejandra Rivera, Dios te bendiga en el nombre del Señor. Mientras oraba esta mañana, amén, yo decía, Señor, ¿cómo podemos despertar a esta generación que no se interesa, amén, por tu camino, amén, y menos por tu venida? Alabado sea Dios. Vino a mi mente la expresión del profeta Habacuc en el capítulo número 3, cuando Habacuc dijo: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Esa expresión me impactó, pues cuando yo digo, ¿cómo podemos trabajar con esta generación que todavía, amén, no se apercibe de los eventos que están suscitando, de esta generación que está cabeceando ciertamente, y que el Señor continuamente le está diciendo: levántate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo? Esta generación, amén, que podemos decir milenial, pero que tiene muchas computadoras, que está ahí ciertamente, mas sin embargo, amén, concerniente a la venida del Señor, no la vemos que se está apercibiendo ciertamente. Gualesca Torre, Dios te bendiga, qué bueno, gloria al nombre del Señor. Y esas expresiones del profeta Habacuc mientras oraba llegaron a mi vida. Y luego vino, amén, el otro pasaje bíblico donde el profeta dice que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, amén, y no haya vacas en los corrales, oiga, dijo el profeta. Y yo digo, ciertamente vino a mi mente al confrontar ambos pasajes con el tiempo que estamos viviendo. Oiga, porque el tiempo donde la higuera no florezca, amén, está llegando. El tiempo donde los frutos están escaseando está llegando. El proceso, oiga, donde el producto ni las vacas, todo se está escaseando en estos momentos. Dice que los frutos se están perdiendo por falta, oiga, de hombres que trabajen por la razón del coronavirus que está ocurriendo ciertamente. Amén, eso es una señal ciertamente para percibir a esta generación, amén, de que se levante y reaccione. Dios está hablando a esta generación, gloria al nombre del Señor, ciertamente. Le está hablando porque es difícil cuando vemos esta plaga que está ocurriendo. Compañero Flor Nestalí de Jesús, Dios te bendiga, amén, estás en mi corazón, gloria al nombre del Señor. O sea que el coronavirus, estamos viendo unos procesos que prácticamente están impactando también a la humanidad en este tiempo. Por ejemplo, en Italia, amén, donde no existían los ventiladores y preferían que los adultos, los ancianos se murieran antes que los jóvenes. Oiga, eso es una situación crítica. Cuando vemos que ya aproximadamente 16 millones de personas están afectadas con este virus ciertamente, y sobre 200,000 han muerto en esta hora. Cuando vemos en esta hora que Dios le está diciendo a esta generación, amén, que Dios está hablando, amén, que el arrebatamiento de la iglesia se aproxima, vemos las fronteras cerradas, amén, para que no entren y para poder salvaguardarse unos con los otros. Estamos viendo la economía, amén, que está en el piso. El barril de petróleo, oiga, en esta semana ha cotizado ciertamente negativo por primera vez, ciertamente. Esto nos está hablando, alabado Dios, que el Señor está a las puertas y esta generación debe despertarse. Amén, que el arrebatamiento de la iglesia se aproxima en el nombre del Señor. Clarita Zanauria, Dios te bendiga en el nombre del Señor.
La preocupación que tienen los científicos en esta hora de un asteroide que pasará cerca de nuestro planeta. El nuevo orden mundial que se está desarrollando para organizarse. El pacto que está haciendo el Papa en estos momentos y que ya el 14 de mayo de este año ciertamente reúne a los líderes mundiales grandes de la tierra. Amén. Supuestamente para hablar sobre el medio ambiente. Alabado Dios. Pero es una reunión ecuménica, una reunión para sí mismo. Amén. Hacer, alabado Dios, el pacto como hizo, oiga, con los islámicos el año pasado, hablando en una reunión de una paz supuestamente mundial, pero esos son prototipos a la señal, amén, del falso profeta que nos habla la Escritura ciertamente. Amén. Cristo está a la puerta. El arrebatamiento de la iglesia se aproxima, iglesia del Señor. En estos momentos posiblemente la tensión que hay en Irán con Estados Unidos. Amén. ¿Por qué? Porque, amén, cuando se habla de desmantelar ciertamente las armas nucleares, amén, porque Irán quiere buscar uranio, plutonio, gloria al nombre del Señor, y allí hay prácticamente 3 pueblos, tanto Irán, Turquía y Rusia, oiga, que no están a favor de los Estados Unidos y que pronto nos está diciendo que una guerra, una tercera guerra puede levantarse. Nos está diciendo, iglesia del Señor, el arrebatamiento de la iglesia se aproxima. Hoy, en estos días, se está hablando del líder de Corea del Norte, Kim Jong, gloria al nombre del Señor. No sé si lo dije bien, pero ustedes me entienden. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, sí, eso mismo. Alabado sea Dios. De una posible muerte. Y no es que haya muerto, es que después, si esto se ha suscitado, amén, ¿quién vendrá detrás de él? Amén, está ahí a las puertas. Amén, tantas señales que nos están diciendo. Y cuántos hoy en día, mientras asimismo todo esto ocurre, están queriendo decir que la iglesia pasará por la gran tribulación. Pero tú y yo no pasaremos, porque el Señor mismo lo dijo en Juan 5:24, cuando expresa y dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No hay condenación, no hay juicio para ti y para mí, ciertamente, como nos dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La iglesia, alabado sea el Dios, quiere decir que en un momento dado va a ser arrebatada al tercer cielo. No se va a quedar sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha hablado a través del libro de Romanos capítulo 5 versos 1 y 2, donde nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero añade Pablo y dice además, amén, en el verso 2, por quien también tenemos entrada por fe a esta gracia, de la cual estar firme, nos gloriamos en la esperanza, amén, de la gloria de Dios. Estamos firmes en esa esperanza, que pronto tú y yo seremos levantados, seremos arrebatados al tercer cielo, nos encontraremos con el Señor. Iglesia, apercíbete, porque Pablo también habla en Primera de Tesalonicenses, amén, 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que quieren confundirte, amén, diciendo que te quedas aquí, ciertamente están ciertamente condenados en su propia doctrina, ciertamente. Pablo en 1 de Tesalonicenses 1:10 dice: amén, y esperar, amén, y en la espera, oiga, de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, quien nos libra de la ira venidera. Seremos liberados de la ira venidera, y por eso es que el Señor dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora que vendrá sobre el mundo entero. Por eso Pablo también alude en el capítulo 8, verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó,
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo ciertamente nos dice: nadie nos puede acusar, porque el acusador, alabado sea Dios, sabe, amén, y ha descendido sabiendo que le queda muy poco tiempo en estos momentos. Ahora, amado hermano, amigo que me escucha, ciertamente el Señor nos invita, ya que no vamos a pasar por la gran tribulación, pero tenemos esa esperanza viva, a que nos mantengamos preparados. Amén. Sí, mantenernos preparados. Que aquel principio que tú tuviste, pidiéndole perdón al Señor por tus pecados, amén, y para recibirlo como Salvador, amén, es el comienzo, amén, de una preparación. Y por eso continuamente tenemos que pedirle a Dios: ayúdanos a perseverar en ti. Pablo en 1 Corintios 6:11 dice que nosotros éramos en algún tiempo, alabado Dios, oiga, pecadores, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que cuando Pablo nos está diciendo que hemos sido lavados y santificados, la Biblia nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pablo habla en el capítulo 5, oiga, de primera de Tesalonicenses: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Blanca Lidia Salgado, Dios te bendiga en el nombre del Señor. Hermana Saraí Bonilla, Dios te bendiga. Saluda a Cueva en el nombre del Señor. O sea, que en esa preparación que el Señor nos ha dado, el Señor nos ha justificado. Justificado pues por la fe tenemos paz. O sea que fuimos declarados justos ante los ojos de Dios por medio de la fe. Y tenemos paz para con Dios, amado hermano y amigo, a lo que Jesucristo es, amén, para nosotros, nuestro Salvador y nuestro Señor. Por eso es, amén, que el arrebatamiento de la iglesia se aproxima y debemos de estar continuamente preparados, guardándonos de todo nuestro ser, como les dije anteriormente, amén, el espíritu, alma y cuerpo, porque el espíritu es lo que va relacionado con Dios, el alma es lo que está relacionado con nuestro prójimo, amén, para tener paz con él mismo, y nuestro cuerpo es lo que está relacionado con nosotros mismos, y por eso debemos de estar en paz, amén, en ese ser tripartito en nuestras vidas como tal. Por ello, Juan nos dice, amén, en capítulo, amén, 3, y todo aquel que tiene esa esperanza se purifica así como Él es puro. Ciertamente debemos de purificarnos y guardarnos para la venida del Señor. Por eso es que Él dice también en ese capítulo 3, amén, versos 2 y 3, amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser en la venida del Señor. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza se purifica así como Él es puro. O sea que cuando Cristo venga, oiga, seremos como Él, porque le veremos tal y como Él es. Nos está diciendo a Juan, gloria al nombre del Señor. Y aún el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 6, 17 y 18, amén, escucha, iglesia, escucha tú que estás ciertamente, amén, entre dos aguas en el mundo y en la iglesia, amén, por lo cual salir del medio de ellos, apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, amén, y dice el Señor, y yo los recibiré y seré para vosotros padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En otras palabras, amén, salgan de entre los incrédulos, apártense de ellos, dice el Señor, no toquen cosas inmundas, alabado sea el nombre del Señor, porque el Señor te dice, yo voy a hacerte por padre, y amén, y por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Iglesia del Señor, el arrebatamiento de la iglesia se aproxima. Pablo habla en 1 Tesalonicenses 3:13 y nos dice, amén, que debemos de estar en santidad, amén, para su venida.
Él dice, para que seamos afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En otras palabras, ya casi no se habla de la santidad, ya casi no se habla de la segunda venida de Cristo, ya casi no se hablan de estos eventos que son importantes para nosotros estar preparados. Ahora te pregunto yo, amado hermano y amigo, amén, ¿por qué debemos de estar afirmados en santidad cuando Cristo venga? ¿Por qué debemos de estar afirmados? Debemos de estar afirmados porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo será ese evento ese día? Será un evento maravilloso, hermoso, glorioso. Nuestra boca se llenará de risa y de alabanza. Amén. Podemos declarar, alabado sea Dios, libre. Cristo me hizo libre. ¿Por qué? Porque todavía hay cosas en esta tierra que nos quieren atar aquí. Pero mi hermano, el Señor quiere libertarnos por completo. Quiere que nosotros seamos transformados. Pablo escribe en 1 Corintios, capítulo número 15, versos 51 al 54. Y aquí digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, dice Pablo, porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: solvida es la muerte en victoria. Y podemos declarar: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, sepulcro, tu victoria? Porque hemos conquistado aún la muerte en aquel día de la redención nuestra. Por tanto, amado hermano, y ustedes saben cuando digo por tanto, amén, el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versos 12 al 16, no que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a ver si logro así aquello por la cual fui también asido por Cristo Jesús. Tenemos que procurarlo. Y él dice: hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante. Extiéndete hacia adelante al blanco de la soberana vocación, a Cristo Jesús. Él dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, dice Pablo, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentid, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sigamos una misma cosa. Sigue las reglas, sigue, alabado sea el nombre del Señor, lo que Dios ha puesto en tu corazón. Prosigue mirando al Señor, no mires a derecha ni izquierda, porque, amén, el arrebatamiento de la iglesia se aproxima y esperamos que en ese arrebatamiento todos nosotros podamos estar en el conocimiento del Señor. Amén, para gloria del Señor. Así que, amado, Dios te bendiga, Dios te guarde. Hemos enviado ya los anuncios, amén, de esta semana. Esperamos que lo hayan recibido. El martes próximo, amén, el mensaje que lo tendrá nuestra hermana Keren. El miércoles a las 10 de la mañana el estudio bíblico por el pastor. El jueves, amén, nuestro hermano Mercado Esteban Mercado en el mensaje. Y el domingo, como siempre, en el nombre del Señor. La paz de Dios sea contigo. La paz de Dios sea con tu familia y sea con todo lo que tú posees. Dios te bendiga en el nombre del Señor. Sigamos orando por los enfermos. En la programa le he escrito todos los enfermos. Oremos por ellos en el nombre del Señor. Adelante en el Señor.